Dicen que cuando una madre pierde a un hijo, pierde también una parte de su alma. Yo siempre pensé que era una frase bonita pero exagerada, hasta que viví en carne propia lo que significa enterrar a un pedazo de tu corazón. Mi hijo Julián murió hace 7 años. Lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. La llamada de madrugada, la carrera al hospital, el médico con la mirada triste y luego el silencio brutal de la habitación donde me entregaron sus pertenencias en una bolsa. Un reloj, una billetera, un teléfono roto. Desde ese día, viví como quien camina dentro de un sueño borroso. Respiraba, comía, dormía, pero no vivía, hasta que una noche sonó el teléfono de la casa. Era el mismo teléfono fijo que Julián instaló antes de morir, diciendo que a mí lo moderno no me servía. Esa noche, mientras el timbre llenaba la sala, sentí un escalofrío recorrerme los huesos. Contesté. ¿Mamá? La voz, esa voz, era la de él. No era parecida. No era un eco. No era un recordé su tono. Era la voz de mi hijo exactamente como él hablaba cuando tenía prisa o estaba nervioso. «Julián», susurré, temblando, pero la llamada se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, mirando a la nada, con el corazón latiendo como si quisiera escaparse de mi pecho. Pensé que era mi imaginación o una broma cruel, pero la noche siguiente volvió a sonar. «Mamá, no te asustes. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto?» «Estoy cerca. No me cuelgues». «¿Pero cómo? Tú estás...» «No me cuelgues». Y otra vez la línea se cortó. Durante días, no dormí. Me quedaba sentada en el sillón, esperando la llamada. Mi hija menor, Elena, empezó a preocuparse por mí. Decía que estaba envejeciendo más rápido, que me veía metida en fantasías peligrosas. Intentó quedarse a dormir una noche, pero justo ese día, el teléfono no sonó. Cuando ella se fue, la llamada regresó. «Mamá, no vengas a buscarme». «¿Buscarte dónde?» «No abras la puerta». «¿Qué significa eso, hijo? Háblame». Y otra vez el silencio. Comencé a notar algo extraño. Las llamadas siempre llegaban a la misma hora, exactamente a las 2:13 de la madrugada, ni un minuto antes ni un minuto después. Un día, reuní todo mi valor y llamé a la compañía telefónica para rastrear el número. Pero ellos me dijeron que las llamadas no tenían registro, que no existían. Esa noche, al sonar el teléfono, no contesté. Solo observé. El aparato vibraba levemente, como si alguien lo sostuviera desde el otro lado, como si una mano invisible tocara mi sala. Entonces ocurrió algo que todavía me eriza la piel. La luz del pasillo se encendió sola, parpadeó. Luego, se apagó. Quise salir corriendo, pero algo dentro de mí, algo profundo, maternal, instintivo, me dijo que me quedara, que escuchara. La cuarta noche, decidí hablar como cuando Julián tenía 7 años y despertaba llorando por una pesadilla. «Hijo, si eres tú, dime algo que solo tú sabrías». Hubo un silencio largo, eterno, hasta que la voz murmura. «¿El cajón azul? Que escondiste detrás del ropero». Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Ese cajón lo escondí yo sola, y contenía algo que nadie más sabía. Las cartas que su padre, mi esposo, escribió antes de morir,
cartas que nunca llegué a leer porque me dolía demasiado. ¿Por qué me llamas, Julián?, pregunté entre lágrimas. Para advertirte. ¿De qué? De él. ¿De quién, hijo? Del hombre que te visita por las tardes. Me quedé completamente inmóvil porque había un hombre que me visitaba. El vecino nuevo, Miguel. Un hombre amable, siempre dispuesto a ayudarme a cargar las bolsas o arreglar el jardín. Nunca pensé nada malo de él. ¿Qué tiene que ver Miguel contigo?, le pregunté. No abras la puerta mañana. ¿Qué ocurrirá mañana? Mamá, te quiero. Y la llamada terminó. Esa noche no pude dormir. Me quedé con la mirada clavada en la puerta. No parpadeé siquiera. A las 5:30 de la tarde, como siempre, escuché pasos acercándose. 3 golpes. La voz de Miguel diciendo: «Doña Rosa, ¿está usted bien? ¿Puedo pasar?». No respondí. No me moví. Solo escuché. Lo oí caminar alrededor de la casa, lo oí tocar las ventanas y después lo oí decir algo que me heló el sangre. «No puedes esconderte de mí para siempre». Sus pasos finalmente se alejaron. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. A la madrugada, el teléfono sonó de nuevo. «Mamá, ya pasó». «¿Dónde estás?». «Donde siempre estuve». «No te entiendo, hijo». «En el cajón azul». Colgué y fui corriendo al cuarto. Moví el ropero, saqué el cajón azul, lo abrí y ahí lo encontré. Un sobre que nunca había visto, uno con mi nombre, escrito con la letra de Julián. Si estás leyendo esto, mamá, es porque alguien intentará hacerte daño. Confié en la persona equivocada, alguien muy cercano a Miguel. Tuve miedo y por eso me fui. Perdóname por no habértelo dicho en vida. No me busques. Si algún día necesitas ayuda, yo estaré contigo como pueda. Me quedé paralizada. Julián había desaparecido por miedo. Había descubierto algo oscuro. Y ahora desde algún lugar que no alcanzo a comprender, seguía cuidándome. Desde ese día, Miguel no volvió a aparecer. Y las llamadas también dejaron de llegar. Todo volvió a la calma. Pero aún hay noches en que me siento sola. Me acomodo en la mecedora y miro el teléfono, rogando que suene. Y a veces, justo cuando el reloj marca las 2:13, la luz del pasillo parpadea. Y yo sonrío, porque sé que mi hijo sigue aquí, y que aunque el mundo crea que está muerto, una madre nunca deja de escuchar a quien ama. A veces, la vida te quita un hijo, pero el amor jamás lo suelta. Coméntame de qué país nos ve y apóyame con un like. Y si quieres escuchar más historias llenas de emoción y misterio, te invito a seguir mi canal. No te pierdas lo que viene.